vengo a hacerle la prueba porque Aurora no puede. ¿Qué? Delphi. Delphi, la amiga de Katia, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bárbaro. ¿Todo bien? Bien. Contame, ¿sos la amiga de Katia? ¿Esa es tu presentación? No, bueno, yo vengo de parte de Katia, pero... No, Katia no tiene ningún poder en esta agencia. Vos venís recomendada por Katia y hablé con Aurora. Hablaste con Aurora, sí. Primero, contame que hablaste con Aurora y después decime que sos amiga de Katia. ¿Por qué no? Sí, claro. Como un consejo, decir que sos amiga de Katia, digamos que no te suma nada. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Katia, ¿estás esperándose mucho? Sí, bastante, ¿viste? Tarda mucho en la agencia de publicidad. ¿Qué haces vos acá? También estoy esperando, tengo que laburar ahora. ¿Qué tipo de laburo tenés que hacer? Una gráfica para publicidad también. Ah, sí. ¿Estás en una agencia? ¿Eres modelo? Sí. ¿Qué hablaste con Aurora? Que tenía que probar con vos los vestuarios, que ella quería que vos me conozcas y que bueno, me dijo que vos terminabas de dar el ok para ver si yo podía trabajar con ustedes. Claro, sobre todo porque Aurora no pudo venir, así que ahora soy yo más o menos la que va a dirigir esta prueba. Estoy viendo qué onda con esa agencia, ¿viste? No... ¿Qué agencia estás? Perdón, ¿cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe. ¿Qué agencia estás? Piloto Models. Está buenísima. No, ya no me gusta. Ya estoy hace muchos años y la verdad es que no... Estoy intentando cambiar de aires. Diana, vos te olvidás que vivís con un montón de gente, de mujeres chismosas, sobre todo, y que saben lo que haces. Bueno, pero- entonces no me mientas en la cara. Está bien, pero todos tenemos nuestros vicios, ¿no? O nuestros permitidos, ¿no? No, vos no tenés permitido, te lo dijo la nutricionista, ni uno, ni una tita. Es una agencia muy nueva, se llama Aura Models. Aura Models, sí. Tiene un toque muy modernista, bastante europeo. Hola. Hola, Bianca. ¿Cómo estás? Bien, me dijeron que pase. Sí, está bien. Puedes tomar asiento. Bueno. ¿Qué estabas haciendo? Estaba un poco ensayando. Voy a tocar este fin de semana a la noche en un bar, aquí en Palermo. Ay, qué lindo. Sí. ¿Y estuviste saliendo a la noche? Un poco. ¿Ya conociste la noche Tengo porteña? un novio aquí, entonces estamos saliendo y él es atiende el barito y voy a tocar el sábado. Vamos a hacer un juego que a mí me encanta. Mira, vamos a hacer así. Yo agarro la revista, hago esto. Sale esta foto. Vos me la tenés que hacer igual. Toma, hace como que esto es la cartera. Me encanta. ¿Sos? Te digo, esa es la espontaneidad que yo busco en un modelo para mi agencia. Me imagino. Mirá que este test no lo pasa a todo el mundo, ¿eh? ¿Y tu novio qué hace? Él es publicista. Viene el bar como algo más, va a atenderlo, pero ya, ¿cuál publicista me ha dicho que es muy conocido? Ah, sí lo conozco. ¿Mira? ¿De dónde? Es mi exnovio. No te puedo creer. Claro, qué chico es el mundo. Es chico para las dos, se ve. ¿Qué vas a grabar con esta larva? No toca bien. Toca bien, toca, pensé que ibas a filmar algo, un comercial, algo. Estamos componiendo algo de todo. A este no lo podemos vender ni a yogurísimo, nada. ¿Qué es muy bueno? No trajo nada de... No trajo nada. Pero me lo encontré en la calle, se estaban tomando algo y... Claro, qué bien, Vos encontrás a alguien por la calle y lo traes a mi agencia. No, él labura en la agencia, porque lo acabo de encontrar y digo, bueno, aprovechemos, estamos cerca, donde de Arturo y le presentaba... Me imaginé que iba a tener algo ni el documento, ¿Y vos estás acá hace poco? Qué rápido que te pusiste de novia. Hace muy poco, lo que pasa es que fue amor a primera vista. Ah, mirá. Qué tierno. Bueno, olvidémonos del laburo, olvidémonos todo, pongamos buena onda, tu banda cómo va. Bien. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a tocar en la Arturo y quería ver si puedo sumar a este pibe porque se me bajaba de bajar. Este pibe, Y no, se me este bajó pibe es un el bajón. Me bajó el violero, o sea... ¿Y te toca la guitarra? No tiene pinta de tocar la guitarra. Bueno, Vamos a hacer una prueba en la Sí, agencia. seguro, hay que hacer pruebas. Está muy bien. Hay que ver cómo estás, qué servís. Perfecto. Voy a mandarle saludos a Yago de tu parte. No,
mira, no sé en tu país, pero acá no se estila hacer esas cosas. Es peligroso mezclar con actuales. ¿Vale? Disculpame, voy a tener que ir adaptando porque hay muchos cambios. Sí, adaptate. ¿Y te acordás esa modelo rusa con la que te fuiste? Divina, che, te llevaban las dos cabezas. Y te compraste esos zapatos en Prada que tenían como doble taco que yo te decía que era como Pedrito Rico para estar a la altura de la ¿Y por qué decidiste venir a Buenos Aires? Porque quería probar el mundo de modelaje, que siempre me llamó la atención. ¿Te cayó bien, Bianca? Bueno, pero hay un par de condiciones. Una que sea de 21 a 3 de la mañana exacto, puntualísimo. Soy puntual, no hay problema. No se dio cuenta que soy puntual. Sí, muy bueno. Y la otra es que te vengas con un vestuario de ópera. No me parece que haya demasiada complicación para que empieces a trabajar con nosotros. Claro, un desastre, eso bien. Todo mal. ¿El de ópera? ¿Qué se viene? ¿No? ¿El preguntar? No. Primero, no te compares con Chaco porque es amigo mío hace muchos años y tiene otro trabajo. Vos vas a ser un modelo, él no es modelo. Él está en la parte de producción. Bianca seguramente te dijo que ibas a hacer desfiles a la cocina. Sí. Pero a mí me gustaría que hagas gráficas también. Mira, había aflojado un poco, pero realmente ahora creo que vuelvo todo para atrás y no quiero contratarte, no me interesa. Yo te estoy guiando, te estoy llevando al éxito. Lo que más captó mi atención para esta campaña es que sos bailarina. Yo no soy bailarina. ¿Por qué me dijiste que sí? Porque sí, estuve haciendo mucho tiempo, digamos, cursos, he hecho algunas campañas. Bueno, ahora está llegando un colega mío, sí. Ya. Permiso. Ven. Hola, estamos ocupados. Hola. ¿Qué tal? Hola. Chaco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mejor. Qué herido, ¿cómo te movías, O sea, yo podría esforzarme por un mes, de verdad, o sea, tengo predisposición, pero... Ok, pero si tu currículum, querida, tu currículum dice que bailás. ¿Qué bailás? ¿Tomaste clase o no tomaste clase? Si Sí, vos tomé bailás, no clases. podés poner que tomás clase de jazz. Bueno, perdóname, pero eso no Te tiene nada que ver estoy con lo que tratando estoy para una cámara planteando. importante que tenés que bailar ballet y me venís así que no sabes bailar. Tuve que decidir entre 26 modelos, te llamo a vos y no sabes bailar ahora. O sea, entendeme también a mí. No, muy lindo, pero yo no pienso trabajar en una agencia con una persona así, porque ya lo conozco y de verdad no quiero repetir estas mismas situaciones. Ok, espera, modelo, te pido disculpas. Te pido disculpas de corazón. Adelante de todo, simplemente te quiero contar que era un momento en que me terminaron echando por lo de Samsung, la modelo no apareció. Pará, ¿vos me estás jodiendo? Me echaron, ¿Me che. estás echando la culpa a mí otra vez porque yo no aparecí para la campaña? Nada, no, ¿qué estás diciendo? ¿Vos me estás escuchando lo Te que estoy estás contando, haciendo? te estoy contando mi situación en ese momento. Me tuve que ir de la agencia, me Ay, echaron de la sos una víctima agencia. terrible. Esta chica Katia nos presentó a los humanos serán así, pero es inmanejable, insufrible. Totalmente, estábamos hablando en la cocina, yo pensé que bien, y de repente se enoja y se va. Y yo le trataba de dar consejo de lo que para mí le convenía hacer en el mundo del modelaje. Se toma todo mal. ¿Y hace mucho la conoces a Bianca? Mira, desde que llegué, a mí me contactó una amiga y empecé a trabajar con ella. Ay, qué mentira. 2 semanas, 3 semanas. Y bueno, la que se encarga de los favorititos es Aurora. Aura sí tiene favorita, bueno, ya sabrás bien. Estoy un poco cansada. No cansada yo sé que estoy empezando recién. Y que tengo que pelearla, y tengo que ser constante, tengo que dejar de comer hidratos de carbono, que... Pero esta es mi mamá, esta es mi vieja que claro, pone la chispa, explota la bomba y se va. ¿No? Claro, mira hija, te compré no sé qué, sí
porque quiere que volvamos a Rosario, quiere que a mí me rajen de la agencia, quiere que a mí no me den trabajo. A ver, me digan vos, Diana. Sí, la última vez era 90, 65, 90. Sí, igual que estás viendo jugar a los Simpsons. No, que alguna del cuento igual. Luego tiene un cuento. Diana, ¿hace mucho modelás? Sí, en Rosario, pero Hace bastante igual. Porque en realidad tal vez tendrías que hacer alguna dieta de moda de TikTok. Estoy gorda, estoy fea, estoy sin trabajo. Estoy violenta. Ayer, escúchame cuando te estoy hablando. Ayer me dijeron un par de cositas que en el momento no me parecieron que eran adecuadas, por así decirlo. Y salté como leche hervida y me las quería comer todas a las dos, a Aurora, a la asistente. si vos no hubieras estado tan empecinada en conseguir una modelo nueva para la nueva agencia de Aurora, esto no hubiera pasado. Bueno, pero yo esta modelo te dije al principio que no confías. Estoy tratando de arrancar, ya está todo andando y ahora me tengo que ocupar de estos problemas. Por otro lado, la tengo que ayudar y además, bueno, me da la publicidad, pero tampoco me sirve tanto, ¿no? Él puede hacer eso y que salga bien. Bueno, yo también tuviera modelo chocada. Te prometo que vamos a hacer un scouting nuevo. Tenés que mantener la mirada unos segundos. No podés hacer esto. No queremos un tronco en la pasarela, por favor. ¿Qué te importa? ¿Que no? Estuve viendo las fotos que tenés y son muy buenas. Tenés mucha suerte que no se note si te salta en las fotos. Tu hermano es complicadísimo. Es increíble. Sí, no puedo creer, vi muy bien, la verdad es muy parecida a vos, esta chica. ¿Dónde está tu escuela de Londres? El otro día. Lo vas a hacer, vos lo vas a hacer. Ay, agarré la escuela de Londres. Muy difícil para dejarte ir, o sea, claramente esas son las aventuras y son lo que necesitamos acá. Soy esta. Me llamaron de vos para sacar unas fotos. ¿Te gusta? Es re linda, ¿no? No vamos a culpar la exclusividad. Ah, ¿te da miedo? No, pero bueno, quiero tener un rango más amplio de opciones, pero bueno, sí, con ustedes puedo trabajar muy bien. Ah, bueno, porque hoy hay un evento. Y mañana. Hoy de noche, Sí. Si querés. No, esto es un fracaso. Yo no quiero ninguna prestado. Porque como la onda y empieza a... Lo importante es que te vean y que estés conmigo, porque soy la dueña de la agencia. Entonces yo me puedo presentar. Pero no hay, o sea, hay alguna especie de acting nosotros, ¿cómo es? Aparte del casting lo hice yo. O sea, yo elegí a la chica, la traje. ¿Qué me importa eso? Sí, sé. Quería aclarar que tipo, no quiero una situación en que yo tipo, soy una especie de tu juguete ahí. Te estoy diciendo que me parece que es un fracaso. Me dices, pero yo hice el casting. No, pero yo lo ¿qué hice. importa? Me levanté re temprano para. Ay, qué bueno, a las 11. Re temprano. Acciones, te voy a dar. No sé lo Porque que me pasa. cuentes un chisme de una nena. No, te estoy contando una conspiración en tu contra, Diana. Vos pensás, te conviene tener a la gente como encarrilada porque pasan estas cosas. ¿Qué cuentan contra mí? Me voy a poner un plazo Un mes. para hacer lo que vos decís. Perfecto. Te vas a acercar a ella entonces. Te vas a hacer su amiga, pero muy amiga de ella. Contame, ¿qué estuviste haciendo últimamente? ¿Qué trabajo hiciste? Bueno, estoy trabajando para L'Oreal. Estoy haciendo toda la temporada de verano. No se activa acá en Argentina. Se viene el resto de la vida. Ah, mirá vos.
está bien. No, un mes no, 2 meses. Perfecto. Cambio de actitud, no, amiga. Sí a todo. Estoy yendo a casting, pero no estoy tan sola. Qué raro, porque yo te reveo. Sí, me gusta. Es más, no me iría tanto para lo comercial, estas cosas así, latinas, ¿viste? No sé, me parece que estás para más. O sea, estas marcas no conoce nadie en el mundo. Me resulta divertido, no lo descarto. Bueno, divertido es jugar al tenis. Suena mejor, Bianca suena mejor. Sin que se note tanto el Bueno, sí, Pero Hacelo de a poco. ahora, si en 2 meses ella no me abre las puertas, vamos a tener que volver a hablar. Además no me parece mal, yo llevo bastante bien la agencia. sí. En definitiva, el que viene haciendo todo soy yo. ¿Quién maneja los números? ¿Quién maneja todas las modelos? Bueno, pero la dueña soy yo. Y eso es lo Bueno, que o sea, yo no lo manejar, sí, obvio, tenía la mayoría de las acciones. Es tuya, bueno, ya no sé. Tenías que aprender un montón de cosas, no es tan fácil. Bueno, gráfica podría ser. Es lo que te decía, ¿ves? O sea, es para vos. Aunque no hay tanto trabajo, ¿viste? Si hay que hacerte un contrato y hacerte los papeles solo con gráfica, no sé si... Y para vos es una oportunidad extraordinaria. Yo creo que realmente. Te mando ahora el caché de todo. Yo ahora no sé Pero cómo entiendo lo aplicar que el digo, que parece poco serio, que de No, repente tiran bajo porque el la fuego. idiosincrasia de acá es muy Esto se potente. maneja acá. Claro. Vos quizás venís de otro. Yo te entiendo. Yo laburé. No estamos aprovechando el vos, estamos como tratando Están de. debatiendo números adelante de los tipos de lo que van a pagar. Te estamos dando una Bueno, pero que sea cosa de acá. No, te estamos dando una Te digo que todo marcilla. La verdad me ofende. ¿Viste, Arturo? ¿Viste? Es que este es el problema que siempre tengo con esta agencia. Nunca hacen nada para mí. Digo, ay, Katia, mala onda, Katia, no sé qué. Es siempre igual. ¿Ves? No, Ahí tenés- Una vez la variante masculina de Bianca. Toda la paciencia, todo el amor del mundo, toda la voluntad para ayudar, pero mirá cómo te pagan. Bueno, pero vos me estás queriendo decir eso, que categorice entre diferentes tipos de mujeres. Y si yo no me interesan los otros tipos de mujeres. No, a mí no me interesa la ropa low cost. Pasamos por ahí. Bueno, pero me estás queriendo decir eso. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Está estás? nueva, verdad? La nueva, podría decirse que sí, somos una agencia que se está posicionando primera en este momento. Son nuevas. Somos nuevas y estamos creciendo a pleno, tenemos muchos contactos. Muchísimos. Sí, ¿Cuántos? justo, Más o menos. Es imposible de Sí, ver. no te vamos a nombrar acá, no toda una lista, no sé, lo puedes averiguar por tu cuenta. No, por eso te conviene venir a Bianca, que es la número 1 ya, no por Diana, puedo decirte simplemente estas palabras. ¿Querés ser una más o querés ser la nueva cara de la moda joven? Ah, no me digas que la estás defendiendo de Bianca ahora. No sé si la palabra es de defender. Sería el colmo. ¿Por qué? Pues yo la conozco hace un montón de tiempo, no sabes lo caprichosa que es. No, quizá me pongo en un lugar donde estar, podría hacer el Lugar donde trabajo, estar. sí. Bueno, yo te aseguro una cosa, ella no te defendería jamás ahora. ¿Cómo sabes? Yo la conozco, ni a vos ni a nadie. Bianca se defiende sola. No, bueno, yo también me defiendo sola, todo lo que no tengo sola, no la estoy defendiendo, si no me pongo en su lugar y pienso que quizá el trabajo la estoy superando, necesito bajar un poco, ¿no? Porque vos sabes algo, te comento algo. Personalmente, Bianca, me parece que el negocio está en esta chica. Vos no lo tomás, vos lo perdés. Yo me retiro. Permiso. Ay, divino, gracias. Chico tan inteligente. Ay, eso se llama saber pensar. Si viste algo, no sé, ¿pasa algo ahí? Dale, Jaco, Bianca, ¿pasa algo? No, bueno, tuvieron una relación, siempre Ya lo queda. sé, pero ahora pasa algo. Porque te veo muy defensora de Bianca. Yo le digo para su tiempo, por el tema de la altura, para que no se desilusione. Además, la jaula de la moda es una amenazada total. O sea, no. Está bien, ustedes se pueden conocer todo lo que quieran, pero te estás yendo por un camino que es grande.
hace que Bianca no te va a aceptar todo. Mira, ¿a vos has visto alguna vez Paula de la Moda? ¿Te parece una abrazada? No sé, pregunto, lo pregunto. No sé, no estoy muy metida en el tema, pero me parece que, no sé, te estás metiendo como demasiado, todo bien, como la verdad que ni te conozco, me parece como que te estás involucrando, como que estábamos hablando un rato, no sé si te voy a sumar la charla, todo bien, pero de repente, no sé, ¿qué sos? La mano derecha de Bianca, la secretaria, que me va a dar un montón de posibilidades. Que quedaba allá, en definitiva no iba a hacer nada. Bueno, no sé si nada, pero acá hay mucha gente. Ya salí un par de boliches y conocí famosos, tuve ya contactos. ¿Qué te dice si no termino la serie?